programa donde nos reunimos en familia, la familia Cristovisión, para conversar y aprender juntos sobre la iglesia. Esta semana estuvimos hablando sobre el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Y hoy viernes pues cerramos con los jóvenes. Los jóvenes entonces viviremos con ellos un conversatorio y pues darán su opinión y ya saben cuál es el ejercicio. Pero quiero abrir este programa cumpliéndole a nuestros cristovidentes de Duitama. Ayer estuvimos con una maestra y estuvimos con un evangelizador, abuelos de Linda Noelia Rodríguez, que está cumpliendo años hoy, así que vamos a cantarle el cumpleaños. Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Wow! Vamos a cantarte el cumpleaños. Todos con las palmas. ¿Listos? 1, 2, 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, que abunde la bendición, la salud y mucha alegría para esta niña de 10 años hoy en su cumpleaños y para esta familia maravillosa y para todos los cristovidentes de Duitama, de Boyacá, toda Colombia reunida y sobre todo ahora que estamos apareciendo a los peruanos allí en Perú por Movistar. Usted puede pasar la voz para que en familia, si tiene familia o amigos allí en Perú, pues nos pueden seguir el contenido evangelizador. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con los jóvenes sobre si la confesión sirve o no. Ese es el tema de nuestro conversatorio de hoy. ¿La confesión sirve o no? Es de pronto un cuestionamiento que tienen muchos jóvenes hoy sobre la fuerza de la confesión en una sociedad como la que vivimos, ¿correcto? Pero para ello quiero invitarte a que vayamos a ver las 5 cosas que no sabes del sacramento de la confesión. Son estas. Uno. ¿Qué significa la palabra penitencia? Esta palabra proviene del latín de la palabra poenitere, que significa tener pena, arrepentirse. Teológicamente hablando, esta palabra se utiliza tanto para hablar de una virtud como para un sacramento. En la doctrina cristiana, esta palabra está estrechamente ligada a la reconciliación, la conversión, el perdón, la absolución y la confesión. 2. La penitencia como virtud. La penitencia es una virtud moral, es decir, actúa en el pecador para que sienta arrepentimiento por sus pecados cometidos y acompañado del deseo o propósito de no volver a cometerlos. Este arrepentimiento viene precedido de una oración interior de perdón a Dios por haberlos cometido. También despierta el deseo de reparar el daño causado a nuestro Señor a través de nuestros pecados con obras de reparación y penitencia. Por tanto, la virtud de la penitencia es indispensable para la conversión a la que nos llama Jesucristo. Es el primer paso para tener una conversión de corazón que Cristo nos pide, como vemos en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta virtud no se refiere exclusivamente a la penitencia exterior, sino que tiene que ir de la mano del dolor en el alma por haber ofendido a Dios. Para que Dios acoja con buenos ojos nuestra penitencia, debe ver en nosotros arrepentimiento. Todos y cada uno de nosotros debemos cultivar esta virtud que nos lleva a la conversión. Algunos de los medios para cultivarla son la oración, la confesión regular, la Eucaristía y la práctica de sacrificio voluntario con un sentido de unión con Dios. 3. La penitencia como sacramento. La penitencia es uno de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo que perdona nuestros pecados cometidos contra Dios. También a través de este sacramento se obtiene la reconciliación con la Iglesia, a quien también se ha ofendido con el pecado. Este sacramento se realiza a través de un sacerdote, como Cristo mismo lo enseñó. A este sacramento también se le llama el sacramento de la conversión, porque responde a la llamada de Cristo a convertirse, de ir hacia el Padre.
Se llama de penitencia por el proceso de conversión personal y de arrepentimiento y de reparación que tiene el cristiano. También es una confesión, porque la persona confiesa sus pecados ante el sacerdote, requisito indispensable para recibir la absolución y el perdón de los pecados. El nombre de la reconciliación se debe a la reconciliación del pecador con el amor de Dios. Jesucristo mismo nos habla de la reconciliación en Mateo 5, 23 al 24. Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. El sacramento de la penitencia y la virtud de la penitencia están estrechamente ligados. Para realizar el sacramento de la reconciliación, debemos acudir a él con la virtud de la penitencia. 4. Cristo instituyó este sacramento. Después de su resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, como vemos en el Evangelio de San Juan 20 del 21 al 23. Díjoles otra vez: la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Este es el momento en el que Cristo instituye el sacramento de la penitencia, dando autoridad a los apóstoles y sus sucesores, para que por medio de ellos el perdón de Dios pueda llegar a todos los hombres. Es un acto de amor, de la infinita misericordia de nuestro Dios hacia toda la humanidad, por el cual culmina la reconciliación del hombre pecador con Dios a través del perdón de los pecados. Sin este sacramento no sería posible la salvación, ya que nada impuro puede entrar en el cielo, y solo a través de este sacramento podemos obtener ese perdón necesario para volver a la amistad con Dios. Es un regalo inmerecido que demuestra el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros. Dios le tiene a los hombres un amor infinito. Él siempre está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Cristo, conociendo la debilidad humana, sabía que muchas veces nos alejaríamos de Él por causa del pecado. Por ello, nos dejó un sacramento muy especial que nos permite la reconciliación con Dios. Este regalo maravilloso que nos deja Jesús es otra prueba más de su amor infinito. 5. Solo Dios perdona los pecados. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, solo Dios perdona los pecados a través de aquellos apóstoles y sucesores a quienes les confirió el poder de perdonar pecados. En el párrafo 1441 del Catecismo leemos: solo Dios perdona los pecados, porque Jesús, el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere ese poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Maravillosos entonces los 5 tips que tenemos sobre este sacramento de la confesión, que además tiene tanta influencia en el hoy. Aunque las nuevas generaciones no le apostemos mucho a ello, pues según los movimientos históricos del mundo, de Latinoamérica, pues debemos tener la apertura suficiente para reconciliarnos, para sacar lo que nos sobra y para construir puentes entre hermanos. Y en este conversatorio, pues ya saben cuáles son las normas, pues que podamos tener un diálogo abierto, tolerante, respetuoso, y el núcleo, el centro siempre es que podamos recoger una conclusión, puede ser parcial o puede ser total. Esa conclusión va de acuerdo a los aportes que cada uno desde su visión, desde su óptica, desde su posición puede dar frente a este tema. Y hablamos de que la confesión sirve o no. Obviamente la confesión sirve, ¿sí?, para nosotros como iglesia, y es un gran fundamento, porque recordemos lo que venimos hablando toda esta semana. El sacramento hace visible lo que a veces se hace invisible, pero quizá la percepción
del otro lado, ya no de la iglesia, sino del otro lado, es una percepción que tiene resistencia tal vez, y muchos lo hemos visto dentro de los mitos que hemos tratado esta semana, y es la confesión, la verdad. Yo no sé por qué tengo que ir allá, por qué tendría que hablar con un sacerdote si puede ser más pecador que yo, porque si no voy hasta allá entonces no recibo la absolución. ¿De dónde se originó este sacramento? Y hemos ido paso a paso conversando sobre la historia de ese sacramento, desde dónde se origina, desde unos misioneros irlandeses que van a Europa y hablan, convierten ese sacramento que ya se venía dando público, como un escarnio, como un castigo, y lo convierten en algo privado. Y en ese privado, entonces, San Juan Pablo II nos hablaba de la caricia de Dios, y el Papa Francisco nos dice, está en el catecismo, que ustedes pueden hablar con Dios desde su corazón con honestidad. Desde esas diferentes posiciones de la Iglesia hemos abordado este sacramento, que es una realidad y que además ha salvado. Ayer vimos, por ejemplo, cómo una maestra daba fe, como una evangelizadora también de la renovación nos daba su testimonio y nos decía, mire, yo en el momento en el que fui a confesarme, yo descargué. Entonces también hemos visto los efectos terapéuticos que tiene el hecho de ir a hablar con el otro y a sacar. Y recordamos también lo que hemos hablado de que escupe lo que te envenena, y que todo ese dolor, todas esas rupturas, que no son otra cosa que el pecado, pues cuando están allí adentro lo que hace es desmoronarnos, dañarnos y rompernos más y más y más. Cuando tú sacas eso, y lo sacas además con un hermano mayor que te ama mucho, que es un sacerdote, y que media, porque finalmente tú te estás confesando es con Dios, no con el sacerdote. Él está mediando, él es ese puente de unión entre Dios y el hombre. Y eso es lo que permite que nosotros podamos desahogarnos y podamos de verdad recibir una absolución, que es esa paz que va llegando. Y por eso entonces va ligado con la lectura bíblica, donde Jesús aparece y dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Y hoy, bueno, pues ya después de hacer todo ese recorrido, hacemos un ejercicio como nos invita el Papa Francisco. Es un ejercicio de poder tener y vivir esa cultura del encuentro entre hermanos, del diálogo, de poder recibir los aportes desde diferentes visiones y poder entre todos construir esa verdad que no es otra que el amor de Dios, que nos acompaña a todos, sin distinción de credo, de partido político, de nacionalidad, todos hijos del mismo papá, un Padre misericordioso que además desborda esa misericordia en el sacramento de la confesión. Tenemos entonces, voy presentándoles a nuestros invitados al conversatorio de hoy. Tenemos a Javier León, él es filósofo, es humanista e historiador. También tenemos a Juliet Carolina Martínez, ella es miembro de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bogotá. Y tenemos a Jimmy Esteban Moreno Rojas, estudiante de filosofía. Todos serán bienvenidos ya en breve a iniciar este conversatorio. Recordemos la dinámica. Hay unas preguntas que ya previamente algunos jóvenes nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp, y aprovecho, si ustedes quieren hacer otra pregunta, pues aquí va a aparecer nuestra línea de WhatsApp para que ustedes entonces enlisten esas preguntas, las coloquen allí y nosotros las podamos conversar con nuestros invitados. Recordemos que las características para este conversatorio son tolerancia, apertura, mucho respeto, y así entonces llegaremos a una conclusión parcial o total. Preguntas. Estas preguntas nos las han enviado los jóvenes. Y entonces vamos a la tanda colocamos la pregunta que nos han enviado. Después de ello hacemos una tanda de respuestas. Si dentro de esas respuestas hay situaciones para debatir o para aclarar, pues entonces vamos a irlas aclarando hasta que quedemos con una conclusión parcial o total. Quiero recordar que el tiempo es corto, muy corto, así que debemos responder rápidamente, sin irnos por las ramas, y pues con mucho respeto, porque tiene que ver con la experiencia también de vida
de cada uno de nosotros y en ello pues con la experiencia de vida de muchos cristovidentes que pueden estarse viendo identificados con esta realidad. Este es un espacio que se abre para conversar sobre fe. Un poco complejo porque muchas veces se dice, mire, sobre fe, sobre fútbol y sobre política nunca se debe hablar porque si no entonces vamos a salir agarrados y eso va a ser terrible. Pues yo quiero con mucho respeto recordarles que hubo un hombre hace 2020 años que habló de fe, que habló de política. Bueno, de fútbol no, pero de política sí, de los dos temas más álgidos. Y habló con claridad, pero con mucho amor. Y tuvo apertura en todo lado. Recordemos el centurión romano, ¿no? Que no era de los judíos, no era judío, era romano. Y aún así, ante el amor de Jesús, fue a buscarlo. Recordemos entonces también, por ejemplo, la esposa de Pilatos. Fue a buscar con humildad a Jesús, a creer en Él, a convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Por el amor de Jesús. Y así podríamos enlistarles un mundo de cosas, de personas que no eran de esa religión y terminaron amando a Jesús. ¿Por qué? Por su cultura del encuentro. ¿Por qué? Por su apertura. ¿Por qué? Por su entrega y su amor. Y eso es lo que finalmente atrae. Entonces, sí es importante hablar de la religión, del fútbol y también de la política, ¿sí? Porque además tiene grandes implicaciones en todos. Lo que hay que hacer es no creer que somos los dueños de la verdad absoluta y colocarnos como una resistencia frente a ello, dejarnos llevar un poco por los miedos o por las rigideces, no, sino que lo hacemos con respeto, respetando que hay una tradición que es ininterrumpida de fe, respetando el misterio maravilloso de nuestros sacerdotes, del trabajo que hacen, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, que es lo que estamos hablando. Respetando todas las posturas y sobre todo la casa, ¿no? Pues esta es una casa donde nosotros abrimos las puertas para que, como yo, decirte, oye, te invito a mi casa y tú llegues y vuelvas nada a la casa y la cojas a patadas. No, oye, no, te invité a mi casa para que conversáramos, no para que la dañara. Sí. Entonces, ya teniendo todas esas cosas claras, pues la conversación se hace más amena y tiene mucho más sentido. Bueno, quiero decirles que estamos de estreno con la canción Fluye con Poder de nuestra invitada Liliana Beatriz. Es una cantautora católica y nosotros celebramos su triunfo y celebramos su composición y su alegría, ¿no? Y es el trabajo de ella, el talento de ella para el servicio de la iglesia, por eso todos como familia nos colocamos muy felices y muy contentos. Recuerden que esta semana celebraremos entonces la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que la respuesta de un padre amoroso a su hijo que cumplió la voluntad, así que hay que estar sintonizados con el canal Cristovisión y los domingos de Domingos Cristovisión son imperdibles, son buenísimos y además toda nuestra programación es en vivo, así que lo vamos a vivir todos en familia. Este domingo especialmente celebramos el Día de María Auxiliadora y por eso vamos a celebrar con los salesianos. Gracias al movimiento juvenil salesiano que fueron también los encargados de preparar, de orar esta novena y de compartirla con nosotros, jóvenes que callejean la fe y que desde diferentes partes de nuestro país pues se unieron para orar. Eso es lo que ha sucedido en el canal Cristovisión y el 24, porque el canal Cristovisión es el canal de la Iglesia Católica en el mundo entero. Este domingo 24, entonces, viviremos la Eucaristía, no se la pueden perder. Eucaristía con el movimiento juvenil salesiano, nos presidirá el padre de la pastoral juvenil salesiana, así que no se lo pueden perder. Y lo mismo, ya saben que pueden ir compartiendo en Facebook, nuestra fanpage, el contenido evangelizador del canal Cristovisión, la Sagrada Eucaristía, la coronilla y el rosario. Todo esto está diseñado para que oremos juntos como familia. Este es un tiempo de orar.
Este es un tiempo de conversar juntos, este es un tiempo de unirnos y el canal Cristovisión lo sigue acompañando y lo seguirá acompañando con todas las normas. Yo quiero que ustedes sepan que aquí en el canal, inclusive en la entrada hay todo un túnel de desinfección, o sea, todas las normas de bioseguridad están dándose y estamos trabajando cada día más para llegar a más lugares del mundo entero, como ya estamos llegando a Perú, como estamos llegando por la tecnología de las redes sociales, la aplicación gratuita, nuestra página oficial del canal Cristovisión. Y eso sucede gracias a ustedes, amigos cristovidentes, que hacen parte de nuestra red de amigos, Y eso, si ustedes aún no hacen parte de esta familia, pues es muy sencillo. Toman el teléfono y marcan 747-0710 y hacen parte de esta familia que se sigue expandiendo por el mundo entero. O en nuestra página oficial, hacen clic en el link de donaciones y allí pueden ingresar. O se acercan a Efecti con el proyecto Cristovisión, código 7777 y hacen efectivo su aporte. Los estamos aún esperando. Presentemos entonces a nuestros invitados, ya están conectados. Javier León, Juliet Carolina Martínez y Jimmy Esteban Moreno. Bienvenidos al canal Cristovisión, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo a toda la audiencia. Buenas tardes, un gusto y gracias por invitarme. Bueno, esta es la casa de ustedes y como hermanos vamos a compartir este conversatorio, ya saben, de respeto, tolerancia y mucho cuidado para que podamos construir una conclusión parcial. Nos vamos entonces con la primera pregunta. Nos vamos con la primera pregunta que los jóvenes nos han dado. No sé si ya conocen la dinámica. Llega la pregunta, hacemos una tanda de respuestas. Vamos entonces con la primera pregunta. Ahí. Hola, mi nombre es Camila Guerrero y yo quisiera saber si la gente solo se confiesa en Cuaresma. Hola, mi nombre... Ahí está. La pregunta entonces para que la respondan. Empecemos entonces con las mujeres, si les parece, caballeros. Vamos a iniciar. Bueno, definitivamente no, para nada. Muchos lo hacemos en periodos diferentes, eso va en cada persona. Hay algunos que cada mes, cada semana, cada 2 días, cada medio año. Eso va propiamente en el corazón de la persona y va a usar un término y en la basura que haya acumulado en ese tiempo. Es buscar un momento oportuno para la confesión, para reconocer que tenemos un amigo en nuestra vida, que digamos que nos mueve, que nos hace como salir a esa lucha interior y es propiamente el pecado, ¿no? Y entonces también hay una lucha contra el bien. Y entonces es reconocer, como dice Job en el capítulo 33, que Dios nos habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta, y lo que Él busca una y otra vez es librarnos del pecado y siempre llevarnos a esa vida en la luz. Y por eso pues es que buscamos la reconciliación y en el fondo siempre Dios quiere pues que estemos en su camino, ¿no? Dios quiere la reconciliación. Muy bien. ¿Y qué dice nuestro filósofo humanista, el señor Javier? Estoy de acuerdo con Juliet Martínez. En efecto, la confesión no se reduce a un tiempo del año litúrgico en particular. Por supuesto, hay tiempos que nos hacen llamados particulares para que nos acerquemos de una u otra manera al amor de Dios, a su reconciliación, como lo es el tiempo de Cuaresma particularmente. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, sino que incluso existen otros tiempos que también son muy particulares. Ahora recuerdo que precisamente cuando la confesión, como tú lo mencionabas antes, después del Concilio Cuarto de Letrán, en el año 1215, antes de esa fecha, la confesión era un evento exclusivo, era un evento comunitario y era básicamente para perdonar grandes pecados que se habían cometido. Cuando se celebra el Concilio de Letrán en 1215, la Iglesia hace un llamado para que se privatice y se
haga un uso de la conciencia individual con respecto al sacerdote. Y el llamado en esa época, pues que era la época media, era precisamente a que se confesaran una vez al año. Y curiosamente no se hacía en el tiempo de Cuaresma, sino que se hacía en la Pascua. Y era precisamente para estar en sintonía con la resurrección de Cristo, quien ya había perdonado nuestros pecados, y por esa reunión, por esa redención, precisamente, y por la resurrección, nos invitaba a unirnos en el amor de Dios. Entonces, inicialmente cuando la confesión comenzó a ser privada, el llamado era ni siquiera el tiempo de la Cuaresma, sino al tiempo de Pascua. Entonces, considero que no solamente el tiempo de Cuaresma nos invita a confesarnos, sino que en los demás tiempos. Y además debe ser mediado por la conciencia y por los actos que nosotros vamos realizando, es decir, dependiendo del llamado individual que Dios nos tiene y pues de los actos que cada uno va desarrollando en este peregrinaje hacia Dios. Muy bien, bienvenido Jimmy. ¿Y su respuesta frente a ello es? Hola, muy buenas tardes. Nuevamente gracias por la invitación. Bueno, yo acá hablo desde la más prudente ignorancia, en parte porque no soy muy allegado a la iglesia, pero como estas distinciones, a mí lo que yo más rescato, digamos, de la televidente que hacía esta pregunta era ¿por qué en Cuaresma? O sea, parece que la Cuaresma es un momento quizá especial dentro del año eclesial, como mencionaba nuestro compañero de mesa. Entonces, yo no sabría responder especialmente, pero me quedo con, digamos, con la importancia que ella le tiene a la Cuaresma y la duda que en ella surge como creyente acerca de, parece que la Cuaresma es un periodo, especialmente de todo el año, en el cual aparece con más importancia quizá la confesión. Y bueno, y a pesar, digamos, de lo que han dicho mis compañeros de mesa sobre que obviamente no debe limitarse en este espacio temporal la confesión, sino que es, digamos, un continuo acompañamiento del creyente propiamente y una comunicación que tiene especialmente con Dios. Parece que la inquietud de de la televidente, no sé si mi televidente, sí, es precisamente por este tiempo de Cuaresma, ¿no? Parece que es un periodo especialmente importante, y no solo importante, sino que debe ser supremamente puro, debe ser limpio y digamos, frente a todas las vicisitudes del año, debe ser especialmente este periodo importante. Entonces, yo quiero, perdón que lo interrumpa, Jimmy, pero claro, esa parte me parece interesante reforzarla, y es que aunque esa parte del año, digamos, ella la hace porque de pronto nosotros hemos reducido la confesión solo a la Cuaresma, pero la confesión va más allá, y entonces me llama mucho la atención cuando usted dice, uno debe estar limpio. Eso me gusta, porque entonces no debería ser exclusiva de la Cuaresma, sino debería ser siempre, ¿piensa usted? No, pues creo que el punto que ustedes venían diciendo es que es un continuo lavamiento. O sea, es decir, que ella lo pregunte especialmente por la Cuaresma es porque le está dando importancia a este periodo de tiempo que es la Cuaresma, donde parece que hay como niveles de limpieza. Es decir, tengo que tomar más importancia este periodo de Cuaresma que en todo el año, pese a que reiteradamente su respuesta es todo el año se cumple la confesión, no es un periodo especial para hacerlo. Entonces, en este orden de ideas me llama mucho la atención de por qué ella le da importancia a la Cuaresma y por qué parece que en una visión, no sé si global, pero por lo menos parcial de la Iglesia, es cuando debe intensificarse esta confesión, es decir, intensificar en el sentido de que se debe ser más atento o se debe ser propiamente más cuidadoso. Entonces, me quedo con esa reflexión. No sé si respondí, creo que no di respuesta. Por parte, pero quisiera hacerle una pregunta especialmente a usted, sí. Y es, ¿de pronto usted cree que el ejercicio de perdonar a alguien es de un tiempo específico, o usted cree que debe ser una conducta continua del ser humano? Yo creo que si uno lo ve, es que incluso
el perdonar es de algún modo paradójico, porque por un lado uno perdona algo que de algún modo uno como que entiende que debe perdonar, debe asumir sobre la otra persona, y esta persona pues de algún modo está entregándole a la persona, digamos, ese perdón. Pero si uno lo ve como a rasgos políticos, creo que la cosa se intensifica, porque significa entonces perdonar a esa persona que precisamente se le está concediendo el perdón. Ajá. Es que esa otra persona que se está entregando el perdón se está entregando, digamos, de manera ciega y profundamente conciliatoria con la otra persona. Para un ejemplo particular en la historia. Pero pues la pregunta es si hay un tiempo de perdón específico o si ese ejercicio en lo personal... Yo creo que es continuo. Es continuo. Es continuo. Ok. Es continuo. Vamos con la siguiente pregunta, si les parece, por el tiempo. Y ahorita usted nos redondea. ¿Le parece, Jimmy? Tranquila. Bueno, vamos entonces a ver la siguiente pregunta. Me llamo Rafael Beltrán y quiero saber si un fiel puede ser perdonado solo con un rosario o un Padre Nuestro como penitencia. Una pregunta recurrente y es una crítica muy recurrente más bien a la penitencia que colocan de decir, oiga, espere, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo hice o deshice? Y entonces ahora un Padre Nuestro sencillo o una Ave María. Ahora sí redondeemos, Jimmy, cortico para darle espacio a los otros dos. Vale, perdón, gracias. Sí, es muy complicado, en parte por esto que suelen caricaturizar a la iglesia, de que son 64 Ave Marías y Padre Nuestro. Yo también creo que se ha desvalorizado ese quizás ese sacramento que ustedes de algún modo como que tratan de enseñar e inculcar, ¿no? Yo creería que no, y no lo hablo, digamos, otra vez desde un orden teológico. Creo que obviamente de algún modo como que la confesión cobra más sentido precisamente por estas palabras del Padre Nuestro y la Ave María. Cobra mucho más sentido quizá dentro de la visión creyente cristiano-católica, pero propiamente yo creería que no. Que no. Y nos vamos entonces con las damas. Juliet, ¿qué opina? ¿Sí o no? ¿O le falta un pedacito ahí? Yo considero que depende. Si yo estoy, digamos que para llegar a la confesión tengo que tener un arrepentimiento, ¿sí? Si yo solo me voy a confesar por cumplir, pues un Padre Nuestro y una Ave María, pues sencillamente no me va a alcanzar. Pero si yo tengo un corazón contrito, un corazón que me lleva a reconocer que cometí un pecado, a reconocer que lo que yo hice fue una ofensa para otra persona, que en este caso es Dios, pues es ahí donde yo digo, bueno, primero tuve que haber hecho una reflexión para llegar a ese sacramento y ya después de eso es orar, y por eso digamos que nuestros Padres Nuestros, cuando los discípulos, los apóstoles, perdón, le dicen a Jesús como, enséñanos a orar, él le dice, sí, mira, Padre Nuestro que estás en el cielo. Es una oración bellísima porque es una oración que va dirigida al Padre. Eso es como cuando uno se pone a perdonar al novio, ¿no? Entonces uno, pues lo primero que le dice son esas palabras bonitas que en lo que uno falló, ¿no? Uno le dice como, mira amor, de pronto te dije una grosería, te dije esto, te dijo lo otro. Algo así tenemos que hacer a través de la oración, que en este caso usamos estos dos tipos de oración, que es un Ave María, que es una intercesión de nuestra madre hacia nuestro papá, sí, que a veces también pasa cuando nosotros ofendemos a nuestros papás. Entonces uno dice, mi mami, vea que la verdad creo que la embarré durísimo con mi papá, vaya, interceda por mí. Eso es un rosario. Y un Padre Nuestro, pues es un contacto directo con la persona que ofendí, y es decirle de todo corazón, mira, me equivoqué, pero estoy aquí contigo para asumir mi responsabilidad. Es decir, Sí. usted a la oración le suma el arrepentimiento, que es el antídoto, pues es lo más importante, es lo que logro entender, ¿sí? Total. Okay. Sí, si yo tengo digamos que un arrepentimiento claro, concreto, a quien ofendí, y que a través de esa oración yo le estoy pidiendo perdón también,
Ok. pues sí. Javier, ¿le quiere agregar algo a las respuestas? ¿O sacamos la Sí, conclusión? simplemente quería señalar que esta pregunta que hace Rafael precisamente ha sido uno de los grandes debates teológicos que se han presentado a lo largo de la historia. Particularmente recuerdo el de 1517, cuando Lutero precisamente cuando anunciaban las 95 tesis de Wittenberg, que quién tenía la autoridad para confesar. Y de hecho la Reforma Protestante básicamente se desliga de la Iglesia Católica precisamente por esa autoridad de quién tiene el poder o quién no lo tiene. Pues Martín eso, Lutero señalaba, perdón que lo interrumpa, pero ahí sí hay que hacer un énfasis de que no es solo por esa distinción, sino que hay mucho más sí, no, que difiere del Martín Lutero y de todos los protestantes, calvinistas, luteranos, en fin. Pero hay más de sí, eso, en efecto. no se reduce solo a eso, pero continúe por favor. No, en efecto no se reduce a eso y eran 95 tesis, obviamente mucho más amplia y otros textos que más adelante, por supuesto, Felipe Melanchthon va a profundizar un poco más, pero particularmente el sacramento de la confesión se preguntaba precisamente eso, es decir, la institución católica con sus jerarcas tiene la potestad de perdonar o no, o simplemente vale con la contrición de corazón que hace un fiel. La respuesta de Lutero, por supuesto, va a ser que la autoridad de la Iglesia no tiene validez precisamente porque Cristo cuando murió ya justificó nuestros pecados. Ajá. Es decir, simplemente me bastaría creer por la sola fe, por la sola gracia de Dios, que Sí. hacer una contrición interna, y esa contrición interna ya bastaría por la gracia redentora de Cristo. Por supuesto, la Iglesia Católica señala que no es de esta manera y los dogmas de la Iglesia Católica señalan que no es así, precisamente porque son sacramentos. Y además que contradeciría la Biblia, es decir, si tú dices que solamente bastaría un Padre Nuestro o un rosario para que Dios te perdone los pecados, contradeciría lo que Cristo nos ha señalado e incluso podrías caer en el terreno de la herejía. Es decir, en el Evangelio Juan 20, 22, 23 precisamente señala, ahorita en próximo domingo, este domingo en 8 que es Pentecostés, cuando viene a difundir el Espíritu Santo, a derramar el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, precisamente dice a que reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan retenidos y a quienes se lo retengan les quedan retenidos. Es decir, claramente la potestad de la confesión institucionalmente está sobre los apóstoles, que obviamente con el transcurso de la historia pues va a estar dada también no solamente a los obispos, sino también a los presbíteros. Entonces, ¿Pero se en este reduce sentido, o no? por supuesto, sí, mi respuesta es unida a la de Juliet, precisamente, es decir, tienes que confesarte para pecados como está estipulado en el Evangelio, está estipulado en el dogma, en los dogmas de la Iglesia Católica, pero sumado a eso, tiene que haber un proceso interno de arrepentimiento y por eso la Santa Madre Iglesia nos da 5 pasos para la confesión, donde tú haces una contrición interna, haces una contrición de corazón, además te reconcilias con el prójimo y finalmente llegas al sacramento de la confesión, que pues está pues donde ya lo he señalado. No sé si les parece que concluyamos esta parte y pues ustedes me dirán si es una conclusión parcial o total. Lo que comprendo de lo que hemos conversado y lo que he aprendido de todos es que la oración no va solita, sino que la oración va sumada a un arrepentimiento honesto que parte más allá del sacerdote, parte de mi propia conciencia. Como yo me confronto conmigo mismo y puedo decir estoy arrepentido, ¿sí? Y le sumo la parte de Jimmy de que no solamente puede ser oración, de que yo debo restituir un poco el dolor que le he generado a alguien y eso implica que yo tenga que ir hasta allá y si yo le robé a alguien debo devolverle a alguien, es decir, que es mucho más compacto. No sé si esta puede ser una conclusión parcial para ustedes o le sumamos algo más. Jimmy. No, por mi parte no. Ok, listo. Conclusión parcial. ¿Les parece, señores, si nos vamos con la siguiente pregunta entonces? Por supuesto. Vamos entonces con la siguiente pregunta a los jóvenes. Mi nombre es Fernando y mi pregunta es ¿por qué hay gente que siempre reincide en los mismos pecados al momento de confesarse? Oh my Me llamo God. Rafael Beltrán.
La reincidencia. La reincidencia y yo, de pronto Jimmy no tanto, pero el resto nos sentiremos identificados con esa reincidencia. ¿Por qué será que reincide la gente en los mismos errores y en las mismas rupturas? Arranquemos con Juliet. Bueno, porque propiamente, digamos que uniendo un poco a la respuesta anterior, porque no hay una conciencia plena de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Del daño que estoy ocasionando. En este caso, yo estoy ofendiendo a Dios, ¿sí? A mí me encanta poner la relación de la pareja porque pasa igual, cuando una pareja le pone cachos a su novio, a su novia, pues sí, lo puede perdonar, pero después otra vez se la vuelve a cometer y pues ya no es igual, ¿no? Entonces, a diferencia de esta relación, pues nuestro Dios reconoce quiénes somos, que nos ama mucho, pero la otra persona aún no es consciente del daño que está ocasionando en la persona. Entonces, considero que pues uno sigue reincidiendo porque sencillamente, digamos que no me estoy poniendo en el papel de la otra persona y del daño que le estoy haciendo también a Dios. Ok. ¿Le queremos sumar algo, Javier? Sí, yo creo que sí le pueden sumar varias cosas. O sea, lo primero es que esa respuesta puede ser abordada desde múltiples lugares también. Lo que responde la Iglesia Católica al respecto es que precisamente después de la caída de Adán y Eva, pues todos tenemos la gracia caída. Es decir, por esa naturaleza caída que nosotros tenemos, por el pecado original, nosotros tendemos nuevamente a reincidir a esos pecados. Solamente la gracia salvífica de Dios nos ayudaría, ayudados de su mano, a salir de ahí. Es decir, esa sería la respuesta desde la Iglesia Católica. Es decir, porque tenemos una gracia caída y va hacia allá. Y se puede abordar desde otros lugares, no sé, por ejemplo... Sí, desde otros lugares, permítame, si lo abordamos de otros lugares, lo abordamos con Jimmy. Si él quiere agregar algo a esa parte. De hecho, le iba a meter filosofía, pero para ahí acompañar al compañero. Bueno, me encanta la filosofía, ustedes que son los dos filósofos, entonces me encantan. Habla, y luego Juliet y yo, y así. Y yo voy oyendo. Sí, no, desde otro lado donde se puede abordar. Gracias, Jimmy. Sí, otro lugar, bueno, no sé, hay muchos filósofos que abordan ese problema y en última tiene que ver es con el problema de la libertad. Y sin embargo hay otros filósofos que señalan que no necesariamente es el problema de la libertad, porque es decir, cuando tú decides si cometer un pecado o no, portarte bien o no, y muchos filósofos lo abordan desde ahí. Sin embargo, hay otros filósofos que agregan que no solamente basta con el libre albedrío, que es la capacidad de decisión que nosotros tenemos, sino que hay que sumarle los contextos de donde nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, José Ortega y Gasset, en un libro que se llama La rebelión de las masas, que publicó en 1927, él señala que el hombre no actúa libre porque sí, sino que está sujeto a circunstancias. Y por eso él dice, el hombre es él y sus circunstancias y sus necesidades. Es decir, si sus necesidades cambian, si sus circunstancias cambian, cambian sus necesidades. Y por tanto, las decisiones que tome van a cambiar. Es decir, en unos contextos sería más fácil no cometer pecados que en otros, según este autor. Es decir, tú estando en un contexto, por ejemplo, en una familia más tranquila, una familia nuclear establecida, pues eres más proclive a que te portes de una manera bien y que escojas no pecar. Pero en otros contextos donde no es tan sencillo, eso, es decir, sería un poco más complejo y por tanto se reincidiría más en el pecado. Jimmy, para cerrar, porque ya se nos agotó el tiempo, Tranquila. pero para cerrar, Jimmy, compártanos por favor su opinión sobre esta pregunta. Sí, no, pues yo creo que ahí está el error constante del ser humano, pero no error, digamos, yo lo vería en plano de digamos, seguir un marco de referencias en el cual se actúa bien o se actúa mal, sino propiamente el error en siempre quizá no cumplir el cometido, ¿no? Y quizá hay como la infinita contingencia que quizá nos acompaña. Entonces, para más muestras puede ser ahorita la cuarentena, esto que supuestamente llamamos contingencia.
¿Por qué contingencia? Porque se nos sale de las manos del orden que establecemos. Siempre hay de algún modo este marco de condiciones. Entonces yo lo que vería ahí, digamos, en estas reiteradas, bueno, como decía el oyente, como que volvemos a caer en los mismos pecados, es propiamente, yo no sé si el mismo marco de pecados, pero por lo menos en el cumplimiento de no poder hacerlos y de no seguir a la letra lo que queremos seguir. Y no sé si ahí está, no hablaría de esencia humana, pero hablaría por lo menos de lo que acompaña al ser humano a través de su historia y propiamente de su valor ético al fin y al cabo, que es propiamente estar, no sé si condenados, pero por lo menos circunscritos en todo esto que lo rodea. Yo les quiero preguntar, ¿esta respuesta es sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Un poco cerrada, restringida, pero es que ya los tengo que despedir a todos. Muchas gracias de verdad por sus aportes, maravillosos aportes. Es importante esto, conversar. Esta es su casa, Jimmy, esta es su casa, Javier, Juliet. Gracias. Muchas gracias, qué amabilidad. Pueden volver cuando quieran a conversar así frescamente y relajadamente sobre el tema. ¿Vale la pena perdonar, sí o no? ¿Vale la pena a estas nuevas generaciones enseñarles a perdonar, sí o no? Arranquemos con Javier. Sí. El señor Jimmy. Sí. Sí. Sí, vale la pena perdonar. Muy bien. Y cerramos con la dama de nuestro conversatorio, Juliet. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá en el canal Cristovisión y hacer parte de este conversatorio. Un abrazo fuerte de paz. Chao. Muy amables por su invitación. A los tres, unos pilos. Ahí tenemos jóvenes que están con nosotros, jóvenes que se incluyen, que pueden conversar sobre los sacramentos, pero como la posición del siglo XXI, los sacramentos desde lo cotidiano. Y ese cierre del conversatorio me gusta porque vale la pena perdonar siempre. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio de ir a confesarnos, estamos haciendo un ejercicio, ¿saben?, de catarsis con nosotros mismos, es decir, de perdonarme a mí misma para poder perdonar al que me hirió. Y eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque yo estoy tomando la decisión de que sí vale la pena perdonarme, porque hay algo mayor, un amor más grande que me dice siempre te perdono y siempre te espero. Y siempre te espero con los brazos abiertos para que tú me cuentes en qué te equivocaste. Siempre. Y ese siempre, o sea, la misericordia, el sinónimo de misericordia de Dios es siempre. Y eso me parece, yo no sé a ustedes, pero a mí diría alguien por ahí, me eriza la piel totalmente el hecho de que siempre haya alguien esperándome con los brazos abiertos y que me enseñe que puedo perdonarme y que puedo perdonar a los otros. Y por eso esta es la ganancia de este conversatorio. Poder decir entre jóvenes, oigan, las nuevas generaciones, vale la pena perdonar, vale la pena decir sí, vale la pena cumplir este hermoso sacramento, como lo decía Juliet, vale la pena arrepentirse, como también nos lo explicaba Javier con toda la historia y desde los diferentes contextos. Los diferentes contextos nos ayudan a que no nos juzguemos tanto, ni nos demos tanto palo entre todos para decir, no, es que si yo lo hice, ¿por qué no lo hizo? Pues eran contextos diferentes. Y esos contextos y esas historias van marcando también nuestras decisiones. Y en las decisiones también están nuestras rupturas. Entonces, si yo veo que hay otros contextos diferentes, como nos lo enseñaba y nos lo explicaba Javier, pues mi medida va bajando un poquitico más. Y si yo comprendo que la dinámica de perdonar, como nos decía Jimmy, es continua y que vale la pena decirle sí al perdón, pues entonces nosotros de verdad tenemos unas generaciones nuevas, unas generaciones resilientes, unas generaciones más abiertas al perdón. Quiero decirles que estamos de estreno y celebramos ese estreno y felicitamos ese estreno y nos alegramos pues con ese estreno, y este estreno es Fluye con Poder. Fluye con Poder es una canción que está de estreno y es de Lilian Beatriz Fuentes. Es nuestra cantautora invitada y como está de lanzamiento, pues la hemos invitado porque ella también hace parte
de esta familia. Ella también hace parte de esta familia, así que bienvenida Lilian a Hogares de Fe. Ahí está Lilian. Oiga, la veo muy bien acompañada, le cuento. Claro que sí, siempre ando bien acompañada, gracias a Dios. Muy buenas tardes. ¿Qué mejor compañía para este lanzamiento? Cuénteme, ¿de qué se trata esta canción de Fluye con Poder? Bueno, esta canción Fluye con Poder es una canción básicamente al Espíritu Santo, en donde nos invita a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, que no deseemos ser superiores a los demás, sino que estemos allí en el nivel que Dios quiere, que estemos tratándonos como hermanos y que dejemos que ese Espíritu Santo de Dios fluya con todo su poder para que nosotros seamos verdaderos instrumentos de la gracia de Dios y a través de nosotros el Espíritu pueda fluir. Y en esa misma canción hay un detalle importante y es que le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, porque Dios ha dicho en su palabra que cuando dos o más se reúnen, Él está en medio de ellos. Y nosotros invocamos la presencia de ese Consolador, Él viene en nuestro auxilio. Y qué bonito, qué maravilloso poder darle la bienvenida a ese Espíritu Santo de Dios. Y usted no encontró mejor tiempo de lanzamiento que este, vía Pentecostés. Claro que sí, estamos casi a 8 días de celebrar Pentecostés. Y como en Pentecostés, siempre he pensado que sin María no hay Pentecostés. Entonces por eso en este video ella también aparece, también es protagonista, porque dice la palabra que ella estaba reunida con los discípulos en el cenáculo, intercediendo por todos, pidiendo esa promesa que Jesús había hecho de enviarnos el Paráclito. Muy bien. Bueno, y además está acompañada con la Virgen. Ya estamos listos. Felicitaciones por ese gran éxito que nos está compartiendo como familia. Muchas gracias por compartirnos, por darnos la primicia, porque sea el canal de la Iglesia Católica en el mundo entero el que lance Fluye con Poder, y eso no debe ser obra de otra persona diferente al mismo Espíritu Santo que la está acompañando, que la inspiró y que le tiene esa sonrisa tan hermosa y le cosechará muchos éxitos. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Quiero también invitarlos a que estén muy atentos a las redes sociales de Lilian Fuentes Fuentes, porque esta canción viene con muchas otras cosas más. Voy a colgar una encuesta en mi Facebook para que aquellos que la llenen puedan realizar conmigo y otra persona un retiro virtual que se llama 7 claves para orar con poder, que las he escrito esas líneas con mucho amor y basada en mi propia experiencia de oración con la renovación carismática y con el influjo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ahí tienen entonces 7 claves compartidas por Lilian y Fluye con Poder. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias a Lilian y muchas gracias también a ustedes, amigos cristovidentes, por conectarse con nosotros y vivir hoy Hogares de Fe en clave de jóvenes. Hablamos sobre la confesión, tomamos las preguntas que ustedes jóvenes nos han enviado y pues las respondimos desde diferentes ópticas. Recuerden, perdonar tiene tanto valor y la misericordia de Dios es inagotable. Por esto este sacramento superará los años, como lo vimos con los abuelos. Además, nos liberará de tanto peso, como lo vimos con los niños. Y además de eso, como lo vimos con los jóvenes, siempre vale la pena construir generaciones que perdonen y que se dejen perdonar. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde con nuestra predicación, como ya lo hemos hablado. Y pues ya saben, súmense a la familia Cristovisión 747-0710 y hacen parte de la red de amigos. Gracias por elegirnos. Para ver el mundo con los ojos de Jesús, nos quedamos con Fluye con Poder.
Especiales Cristovisión presentó Hogares de Fe.